Para el ejército boliviano siempre representó una victoria, porque fue la victoria sobre una invasión de un grupo de extranjeros, invasión armada que pretendía imponer un modelo castrista en el país. Ahora, desde el año 2006, ha comenzado a cambiar el enfoque que el gobierno actual le da a la acción del Che, y por eso viene gastando dinero y haciendo una serie de demostraciones cada año mayores de lo que significa el legado del Che. Para mí el legado del Che es una fosa vacía. Eso es todo lo que ha quedado del Che en Bolivia después de 50 años, ¿no es cierto? Y entonces, para muchos de los militares, para todos diría yo, todos los militares que participamos en aquella campaña y para las generaciones siguientes también, lo que se está haciendo es una forma de humillar a las Fuerzas Armadas, y eso para mí es por instrucciones de Cuba, no hay tapujos en eso. Son instrucciones del gobierno de Cuba que desde el primer momento ha manejado muchas de las cosas acá en el país, desde el año 2006. Venía de una serie de contrastes la guerrilla, ya reducida a 17 hombres, cuando empezamos a operar nosotros con el batallón manchego. Mi compañía fue la primera a entrar en la zona de operaciones y realizar una serie de rastrillajes. En el primer día de rastrillajes capturamos 2 guerrilleros que habían desertado, que eran el Camba y León. Los mandé prisioneros directamente a Valle Grande y de allá los llevaron a Camiri para que estén en el juicio que se realizaba contra Debrey. Y seguimos, a pocos días recibimos la noticia, la información de un campesino que los había visto en la quebrada del Chur. Entonces monté la operación, cerramos la quebrada, iniciamos el registro y se produce el combate. Cuando 2 hombres tratan de romper el cerco y salir por un costado, por una falla que había en la muralla de la quebrada, los dejan acercarse, 2 soldados que yo había puesto ahí precisamente en previsión de una posible salida por ese sector. Lo ven ahí y los dejan acercarse y les dicen quietos ahí y me gritan, mi capitán, aquí hay 2. Yo estaba unos 15 metros más abajo, que era mi puesto de comando. Digo, y me encuentro con estos 2. Y el otro ahí dice, no me maten, soy el Che Guevara, valgo más para ustedes vivo que muerto. O sea, ahí no hubo patria o muerte, ¿no? Fue simplemente el instinto de conservación. Entonces, bueno, y un hombre derrotado, un hombre, se lo notaba al final de sus fuerzas. Esa es la imagen que yo tengo del Che. Nada del, como preguntan muchos periodistas jóvenes, ¿y qué sintió cuando se vio frente al Che Guevara? Como si fuera pena, daba pena el hombre, ¿no? Entonces, era el fracaso de toda su vida, de toda su serie de fracasos, digamos así, porque no había sido muy exitoso en ninguna de las tareas que había emprendido en toda su vida. ¿Hubo realmente masacres, como dicen los cubanos? ¿Masacre del grupo de Joaquín? ¿Se refieren al grupo? Claro, se refieren al último grupo, de la retaguardia. Claro, en Vado del Yeso. Exactamente igualita que la masacre que podemos decir nosotros en Yancahuazú, una emboscada. O sea, el ejército emboscó a la masacre como ellos emboscaron a una patrulla de soldados en Yancahuazú. Esa es la guerra irregular. ¿Qué les decían? ¿Qué querían que les digan? ¿Que les intimen rendición o que les pidan qué? Era a dar de baja. Y fue una emboscada exitosa que el capitán Mario Vargas Salinas realizó. Ahora, hay una cosa que a mí me tiene, claro, es decir, todos sabemos, todos conocemos que el mito ha sido construido, ¿no es cierto? Porque de todo lo que se habla de él, nunca hizo nada bien. Como conductor militar fue un desastre. Tiene un libro él escrito que se llama La Guerra de Guerrillas, considerado la Biblia, ¿no? La Guerra de Guerrillas es un método, es el libro para todos los guerrilleros del mundo. Hay mucho de Mao Zedong ahí, pero bueno. Entonces, en su libro dice una cosa y aquí ha venido a hacer exactamente lo contrario. ¿Qué clase de autor o qué clase de conductor militar era que viene a hacer exactamente lo contrario? Les pido, lean en mi libro, está el análisis de cada una de esas expresiones del libro del Che y cómo hizo lo contrario acá. No era un buen estratega militar. Ni estratega ni táctico. El hecho de no tener un punto de reunión y que su guerrilla se fraccione en 2 grupos y nunca más se vuelvan a encontrar.
Si usted va al fútbol con un amigo y dice, oye, si a la salida el boleo nos separa, nos juntaremos en el café de la esquina, ¿no? A la patrulla militar de 3 soldados se le dice, en caso de ser dispersados, deben marcar un punto de reunión. No tenían punto de reunión. De manera que cuando el ejército toma el campamento y Joaquín se ve obligado a salir del campamento para no ser capturado, nunca más se encuentran. Entonces hay una serie de errores militares, de apreciación estratégica, ni que se diga. El hecho de querer hacer de Bolivia un Vietnam. Oiga, qué falta de consideración con el pueblo boliviano, ¿no? Querer que nos invadan y para que nos maten, nos tiren napalm, todo a nosotros en aras de su aventura. Hacer de Bolivia un Vietnam. Esa era su concepción estratégica. Y los bolivianos no teníamos derecho a opinar sobre eso. Vietnam estaba peleando por su independencia y lo hizo muy bien. Nosotros éramos independientes acá. ¿Acaso estaban las tropas americanas acá en Bolivia? ¿Qué cosa? No era como Cuba donde estaban las tropas soviéticas, ¿no es cierto? Entonces, querer hacer un Vietnam en Bolivia, háganme el favor, y nosotros no tenemos derecho a opinar sobre eso y a defender nuestro territorio. Hubo 14 instructores de Estados Unidos que estaban en La Esperanza con nosotros en el tiempo que duró el entrenamiento, 16 semanas, que tenían prohibido venir hasta la ciudad de Santa Cruz, no podían venir de Santa Cruz siquiera, estaban exclusivamente allá, 80 kilómetros al norte, jamás se acercaron a la zona de operaciones que es allá al sur, no participaron absolutamente en nada, eso está claramente documentado. Y que la CIA, ¿quién? ¿Acaso tenía algún agente la CIA entre los campesinos? ¿Tenía acceso a alguien la CIA entre los campesinos? Nada. Fue un esfuerzo propio de los bolivianos. Al Che lo mandaron aquí a Bolivia para librarse de él. Eso es evidente. El mismísimo Castro. ¿Ah? El mismo Fidel Castro. Claro, porque fíjese, primero, ya en Cuba, a partir del año 65, 64, 65, la presencia del Che era muy incómoda. Cometió varios errores, su propio carácter altanero, atropellador, todo, molestaba a la cúpula del Partido Comunista Cubano, que le insistía a Fidel, bueno, y este, ministro de Economía, un desastre su gestión. Presidente del Banco Central y firma los billetes, que son un símbolo del país, con su Che, en vez de poner su firma, como corresponde, ¿no es cierto? Todos esos detalles le crearon antipatía. Entonces, ¿qué hacemos con él? Además que él quería seguir haciendo revoluciones y Cuba estaba en la coexistencia pacífica después de la crisis del 62, de los misiles. Entonces, dicen que se vaya al África y lo mandan al África. Lo mandan al África y está ahí en la República Democrática del Congo ayudando a Laurent Kabila y no hace nada, no puede nada, matan a muchos rebeldes, de enemigos, fusilaban nomás tranquilamente allá al que no estaba de acuerdo con ellos, en fin. Llega un momento en que dice, esto no sirve para nada, me voy, y escribe un librito que se llama Historia de un fracaso. Él mismo admite que fue un fracaso. Yo le pregunté la noche que estuvo bajo mi tutela, capturado, ¿y qué fue hacer en África? No, me dice, quisimos hacer la revolución, pero allá no se puede hacer nada, están colgados de los árboles todavía. Miren el concepto que él tenía de los pueblos que estaban luchando, estaban colgados. Lo mismo que dice de los bolivianos en su diario, los bolivianos son como animalitos, así nos miraba. Y ese es al que ahora le estamos rindiendo pleitesías y honores. Bueno, pero de ahí sale, se va primero a Tanzania, después se va a Praga, porque no podía volver a Cuba. Fidel le hizo la jugada maestra ahí, cuando estaba en África, publicó su carta de despedida, ¿no? Donde decía, renuncio a mi ciudadanía cubana, a mi grado de comandante del ejército revolucionario, a todo renunciaba, porque otros pueblos reclamaban sus servicios, no sé qué, se fue. Entonces no podía volver a Cuba. Como que no vuelve a Cuba públicamente, sino después de mucho insistir, vuelve clandestinamente. Y ahí lo empaquetan y lo mandan a Bolivia. Y el día que llega, él viene por avión, San Pablo, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. En La Paz lo reciben, se reúne con alguna gente. Había un cubano ahí, representante, que era el que coordinaba todo. Al día siguiente lo despachan en un jeep directo hasta Yancahuazú, hasta la casa de Calamina. Y el cubano, el enlace que debían tener, se va, desaparece.
Ay, pregúntenle a Loyola Guzmán, se desapareció. Ayer, anteayer publicaron una nota de Loyola donde dice Iván desapareció, se fue. Rompieron todo lazo con él, nunca más tuvieron noticias de Cuba, nunca más los apoyó, nunca más les dijo nada. Le mandaban mensajes por Radio Habana, que es una maravilla, ¿no? Códigos, mensajes cifrados que mandaba y que los descifró el Che y los teníamos ahí cuando lo capturamos. En uno que decía que había 60 combatientes que se estaban preparando en Praga para venir. Se alimentaban. De alimentar, les contaban esto, otro pasaje ahí cuando dice, leyeron un mensaje del Che en una reunión de la Tricontinental. Dice, qué maravilla de la telepatía. Dice, ¿qué mensaje había mandado él? Pero leyeron su mensaje, imagínense. Es puro blef todo. O sea, hay un mito, se construyó un mito. Entonces, con su muerte, por su forma de muerte probablemente, aunque en esa época también hay que ponerse un poco a tono, en los años 60 los fusilamientos eran cosas de todos los días. El Che mismo había fusilado más de 400 personas en la fortaleza de la Cabaña, eso está documentado, sin juicio, sin nada, ¿no es cierto? Y en el África fusiló también a varios. Entonces el fusilamiento para los guerrilleros era normal porque no estaban protegidos por la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra. Después recién se ha incorporado eso, después de la guerra de Vietnam, en esa época.